Ubuntu, la filosofía sudafricana que todos deberíamos aprender. No es ni un dogma político, ni una religión. Se trata de una regla ética mundial que se enfoca en la lealtad de las personas y las relaciones entre estas. Un hombre miraba continuamente al pasado, sentado en el porche de su casa, sumido continuamente en los recuerdos e hilvanando la memoria que ya se había extinguido tiempo atrás. Su hija le observaba continuamente, hasta que un día se atrevió a preguntarle: «Papá, ¿por qué siempre estás recordando el pasado?». Entonces, el padre la miró y contestó: «Porque en el pasado se encuentran todas las respuestas del futuro». Así pues, hoy vamos a conocer qué tiene que ver la filosofía africana Ubuntu con la visión de Gift of Legacy, qué influencia ha tenido sobre sus guardianes, que han evocado sus esfuerzos a idear esta actividad que no busca otra cosa que ayudar al prójimo, hacer el bien colectivo por encima del personal y retomar esa fraternidad que nos convierte en seres humanos. Antes de entrar en materia, repasemos un poco el contexto de lo que acontecía en estas tierras para poder entender por qué nace este dogma. África es el segundo continente más poblado en el mundo, con 1.200 millones de personas, lo que representa un 16% de la población mundial. 79% de su población está conformada por negros, 9.6% de blancos, 8.9% de otra raza y 2.5% de asiáticos e indios. Estas cifras son importantes, ya que visibilizan las tensiones en la sociedad y el contraste respecto a la época en la que la minoría blanca estaba en el poder y sometía a la mayoría negra. Así pues, la historia de Sudáfrica está llena de tragedias. Una de ellas fue la masacre de Sharpeville el 21 de marzo de 1970. Donde agentes de la policía racista de Sudáfrica abrieron fuego contra miles de personas que protestaban de forma pacífica la aprobación de las Pass Laws, que se encargaba de controlar los desplazamientos de la población negra en zonas urbanas y rurales de la nación. Como consecuencia, hubo 69 muertos y marcó una pauta para instaurar el 21 de marzo como el Día Internacional contra el Racismo. Como respuesta a décadas de este tipo de violencia, el país desarrolló y adoptó el concepto de Ubuntu. La nueva Sudáfrica estuvo marcada por una serie de movimientos sociales que dieron como resultado las primeras elecciones democráticas y el fin del apartheid, el sistema de segregación racial que se instauró en 1948. Estos movimientos originaron un cambio radical en la vida de los sudafricanos, con figuras representativas como Nelson Mandela y el obispo Desmond Tutu. Una persona se hace humana a través de las otras personas, y basándose en este apoyo mutuo, Nelson Mandela, en 1990, tras 27 años de cautiverio, decidió comenzar una nueva era presidida por dicha filosofía. Su intención era poner en valor la capacidad de perdonar, tan necesaria en la sociedad sudafricana, así como la empatía para poder cohesionar a un grupo que antes eran individuos o clanes enfrentados por el odio o el resentimiento, algo fundamental, no solo en aquel país, sino en muchas otras zonas de África que requieren en la actualidad una reconciliación. Lo cierto es que esta idea de apoyo mutuo no solo viene de África, sino que tiene paralelismos en otros pueblos que buscan la ayuda comunitaria. El concepto de Rohaihu, guaraní, se traduciría como la vida de la tribu y su voluntad de vivir, la solidaridad entre iguales. De la misma manera, el Aini es un principio precolombino de los pueblos andinos que se basa en la solidaridad económica y social entre las comunidades. Todo ello puede resultar confuso en las sociedades occidentales, tan centradas en el individualismo. Siempre es conveniente hacer una distinción entre individualidad, que se basaría en la libertad y la independencia, e individualismo, que se basa en el egoísmo puro. Perteneces a una familia y a una comunidad, así como al mundo, y por lo tanto, tienes una responsabilidad con él. Para reimaginar una sociedad del futuro, uno puede basarse en preceptos y enseñanzas, como en el caso de Ubuntu, que al final no se debe centrar solo en la cooperación entre humanos, sino también con las otras criaturas que pueblan el mundo. La palabra Ubuntu viene a significar algo así como soy porque tú eres porque somos. Es decir, por citar a aquel, nadie es en completo una isla, sino que todos formamos parte del continente. Como hemos afirmado al principio, no es ni un dogma político ni una religión,
Se trata de una regla ética mundial que se originó en Sudáfrica y se enfoca en la lealtad de las personas y las relaciones entre estas. La palabra proviene de las lenguas Zulu y Xhosa. Ubuntu es visto como un concepto africano tradicional. Es la conciencia de que tenemos responsabilidad sobre los demás, especialmente sobre los vulnerables, y también sobre el medio ambiente. Si destruyes a las abejas, tienes que entender que en última instancia te estás destruyendo a ti mismo. Los preceptos más comunes de la filosofía Ubuntu vienen a decir que hay que tener humanidad hacia los demás, que si todos ganan, tú también ganas, y que la humildad y la empatía son fundamentales para conseguir el bien común, que al final también es el bien propio. La base de esta filosofía es el respeto por uno mismo y por los otros. Por eso, si eres capaz de ver a los demás, incluso a los desconocidos, como humanos de pleno derecho, jamás los tratarás mal o como si fueran inferiores. Tras pasar toda una historia llena de violencia e injusticias, hoy en día Sudáfrica es conocida como la nación del arco iris, debido a su diversidad de culturas, idiomas y creencias religiosas. Después de estar segregada por el apartheid durante décadas, la nación africana fue resiliente y luchó para obtener la justicia que buscaron durante muchos años. Las figuras de Nelson Mandela y Desmond Tutu fueron sinónimo de libertad e igualdad, empatía, solidaridad, reconciliación, fraternidad, perdón y pluralidad. Son algunos de los pilares de esta filosofía. Esta relación honesta, tolerante y generosa con el otro, con los demás, se plantea como el cimiento de una sociedad integradora en la que las diferencias no son un impedimento ni un estorbo para el progreso. Al contrario, son las que lo impulsan, asumiendo que el progreso social es la suma de todos y cada uno de los individuos que forman parte de una comunidad. Así, Ubuntu es una suerte de red integradora que, traducido a nuestro lenguaje occidental, conectaría lo local con lo global. Una red sostenible que, en última instancia, vincularía a las comunidades con la tierra, con la naturaleza, una armonía plena e incorruptible entre individuo, colectivo y entorno natural. Nuestra sociedad líquida estará preparada para aparcar la feroz competitividad, la cultura del odio y el permanente latido de venganza para una reconstrucción social y espiritual basada en el perdón, la solidaridad y la fraternidad. Partiendo de todo lo que hemos hablado sobre esta ideología y que su aplicación en la sociedad actual es bastante compleja, producto de nuestra forma de pensar individualista, sectaria y competitiva, nos queda decir que Gift of Legacy se presenta como una pequeña ventana para comenzar a aplicar y entender los pilares de Ubuntu. Cuando ingresemos en esta actividad, hagámoslo para bendecir a las demás personas. Formemos parte de una comunidad, entendiendo que regalándole a una persona, le cambiaremos un poco su vida. No pensemos en ingresar para lucrarnos. Entendamos que en un viaje largo y especial, haremos amigos, apoyaremos personas, conoceremos sus historias y, por supuesto, recibiremos las anheladas recompensas, pero manteniendo el enfoque correcto. Y es que ideales como Ubuntu son la llave que abre la puerta del futuro de la humanidad. Es hacer feliz a los demás, a los que tienes a tu alrededor, para alcanzar la felicidad propia. Es asumir que la desgracia ajena es la desgracia propia y que los triunfos y las capacidades de los demás no son una amenaza ni una competencia, sino una ayuda para alcanzar nuestros propios sueños. Ubuntu es, en definitiva, la respuesta a la pregunta: ¿cómo debemos construir nuestro futuro? Hemos llegado al final del vídeo. Comenta qué te parece esta filosofía. ¿La conocías? ¿La aplicarías a tu vida? Esperamos que te sirva de reflexión este vídeo, para que mejores tus relaciones con las demás personas. Hasta la próxima, ganadores.